Aleluya. Bien, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana. Nos toca un poquito más profundizándonos en el capítulo 9 de Daniel. Ahí vemos a un hombre de oración, y eso quiere Dios de nosotros, hombres y mujeres de oración. Aleluya. Bien, abrimos nuestras Biblias en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 9, versículos 3 al 5, luego versos 16 y 17. Todos estamos ya listos. A los amigos que nos han visitado, ahí tenemos la pantalla para usted, para que lea con nosotros. Pero si usted ya es del Señor, es miembro de nuestra iglesia, yo creo que es pecado dejar la Biblia en casa, hermano. Porque usted y yo somos estudiantes de la palabra de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a ese buen hábito siempre de traer la palabra del Señor. Aleluya. Daniel capítulo 9, verso 3 al 5 y luego verso 16 y 17. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Verso 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en alrededor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que su rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Vamos a orar. A ti sea gloria y honra, soberano Dios. Te damos las gracias por la vida, la salud que nos das, Señor. Te damos las gracias porque nos has congregado en tu casa de oración. Muchas gracias, Señor, porque de esa manera comprendemos el amor que tú tienes por nosotros, y también nosotros, Señor, demostramos gratitud, demostramos, Señor, agradecimiento por los muchos favores que has hecho en nuestras vidas, Señor. Esta mañana háblanos, Señor, acerca de la oración. Queremos, Señor, comprender mucho más, profundizarnos mucho más, Señor, de poder comprenderte a ti, porque tú eres un Dios santo, un Dios todopoderoso, que no comparte tu gloria con el hombre, porque nosotros somos tan finitos y suficientes pecadores. Pero tú, Señor, te das a conocer a través de la oración, porque eres tú que deseas tener esa relación, esa comunión con nosotros. Que tu iglesia, Señor, pueda ellos atesorar tu palabra y poder vivir esa vida y oración tal como vamos a desarrollar y conocer a tu siervo el profeta Daniel. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos, el domingo antepasado estábamos hablando acerca de Daniel, que él fue prácticamente puesto en el foso, lanzado en el foso de los leones por envidia. Hemos hablado sobre esto, pero también ¿saben por qué fue lanzado al foso de los leones? Porque a él le encontraron orando. Tenía el buen hábito, Daniel, el profeta, de orar. Por eso en la introducción que he puesto,
Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a la gente hacia Él. Hermanos, cuando digo que Daniel fue lanzado al foso de los leones debido a su hábito diario de la oración. Tenía el hábito diario de estar postrado ante la presencia de su Dios. Igual como usted y yo debemos, hermanos, ganarnos este ejemplo de Daniel. No esperar solamente un día de ayuno, un día de vigilia, no esperar, hermanos, que todavía tengamos fiestas espirituales como vamos a tener este 28 y 29 de este mes, una fiesta a nivel de todas las congregaciones. No, el hombre y la mujer que ama al Señor es una persona que vive una vida de oración. Una vida que vive, hermanos, a diario, no dejando 2 ni 3, no. Porque nosotros amamos al Señor y nuestra oración debe ser diario, debe ser continuo. Porque de esa manera, hermanos, hermoseamos a la gloria de nuestro Dios, amado hermano. De esa manera usted y yo entendemos, hermanos, que tu vida y mi vida está fundamentada en ese vivir diario de una vida de oración. Daniel, a él encontraron postrado, dice la Escritura. Usted va a leer conmigo capítulo 6, verso 10 del mismo libro de Daniel. Menciona así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Eso quiere Dios de nosotros. No por los años que ya estamos en el camino del Señor. A Dios gracias por eso. Pero no podemos seguir nosotros cansados de la oración. Aquí encontramos a un anciano ya. Daniel ya no era un jovencito cuando empezó el segundo reinado de Darío. Ya no, era un hombre ya, hermano, que era anciano, pero él tenía esa buena costumbre desde su niñez, desde su pubertad, desde, hermano, su adolescencia y todo ello. Siempre él tenía esa buena decisión a diario, hermanos, estar en la presencia del Señor. Y por estar en la presencia del Señor en oración, vieron ahí sus enemigos y le dijeron al rey: pues mira, hemos visto a Daniel que él no obedece. Hemos dicho que en un mes todos van a honrarte a ti, pero él sigue orando. Y porque estaba orando, él fue, hermanos, puesto o lanzado en el foso de los leones. ¿Cuántos amamos al Señor? Tenemos que nosotros, hermanos, coger este ejemplo de Daniel. Gloria al Señor. Nuestro texto clave en el 9:16. 9:16. Usted va a leerlo conmigo. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Hasta ahí nomás. Ustedes repitan conmigo: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Y menciona el Monte Santo. Hermanos, Daniel, ya anciano, él sigue cultivando su vida, su comunión, su entrega diario con el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y el verso primero nos dice del capítulo 9: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, verso 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esta es una historia, hermanos. Habla de Darío.
Él estaba ya, como menciona acá, en su segundo año de reinado. Nos dice que este versículo primero que estamos leyendo, hermanos, menciona ahí que Daniel, su vida de comunión con Dios, de oración, él, hermanos, menciona este verso primero, que él empezó a hojear el libro, dice la ley, el libro. Y en el libro él encuentra que faltaba pocos años, a lo mucho 2 años, de cumplirse los 70 años que el pueblo de Israel estaba sufriendo en Babilonia. O sea, en otras palabras, su comunión con el Señor le motiva en su corazón para que él entienda que pronto ya tendrán que regresar a Jerusalén, a esa tierra santa que Dios les había dado. Entonces él, hermano, dice este verso 2 o verso primero: yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Y él ahí encontró, la misma palabra lo dice, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, de que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vamos a Jeremías. ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 25? Verso 11 y 12. Verso 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Esto fue lo que Daniel encontró al estar hojeando los libros de la ley. Pero un poquito más, vamos al capítulo 29 del mismo libro de Jeremías. Nos da mayor luz en el versículo 10 y 11. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A su nombre. Se están cumpliendo ya los 70 años que estaban exiliados el pueblo de Israel. Daniel ojea y dice: falta poco. Y Jeremías, yo creo que él fue a Jeremías y contempló y vio esto. Y, hermanos, hay una alegría, un contentamiento en Daniel al saber que los 70 años están ya para cumplirse. Imagínense a Daniel cuando él, hermano, fue sacado de su tierra de Palestina a Babilonia, salió siendo un adolescente. Y ahí es donde él escogen para que él sea también parte de aquellos jóvenes que habían sido también, hermanos, arrebatados, los egipcios, los asirios. Entonces vemos que ahora ya no, él ya es una persona, hermanos, ya prácticamente de 80, 82 años, ya anciano. Pero él en esos momentos, hermano, disfruta esa comunión. Él en esos momentos, hermano, se empieza a agradecer y empieza a orar, a interceder por el pueblo de Israel, por su pueblo, el pueblo judío. Aleluya. Vámonos a Daniel, volvemos a Daniel. Como primera parte, oración de confesión. Verso 1 y 2 ya estamos avanzando. Verso 3, ahí encontramos, así que la oración, hermano, dice: y oré a Jehová mi Dios. O el verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Hermano, la oración es una herramienta muy poderosa
para los creyentes. ¿Cuánto lo creemos así? La oración, hermanos, también es una poderosa herramienta. Por medio de ella Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo y nos libra de toda atadura. La oración, hermanos, que profesamos en nuestra necesidad de Cristo y pedimos su solución en nuestros problemas. Eso es la oración para nosotros, amados hermanos. Vuelvo a leerlo, este pensamiento que me gustó mucho, por eso que lo anoté, para que usted también sea bendecido por ello. La oración es una herramienta muy poderosa para todos los creyentes. Por medio de ella Dios nos bendice y nos libra de ataduras. En oración profesamos nuestra necesidad de Cristo y pedimos su solución a nuestros problemas. Eso es la oración para nosotros. Aleluya. Si usted quiere vivir con su mochila lleno de problemas, es asunto de cada uno. No podemos nosotros seguir llevando nuestras cargas, porque tenemos una herramienta poderosa que es la oración, mis hermanos. Tenemos esta herramienta donde usted y yo, hermanos, nos acercamos al Señor y Él está muy atento a la oración de sus hijos. Por eso que Daniel entendía eso y él se puso en comunión con nuestro Dios. Y el verso 4 sigue diciéndonos: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Él sigue orando. Este capítulo 9, hermanos, es la oración más grande que encontramos nosotros en toda la Biblia. No hay otra oración más grande como este capítulo 9. Y de aquí hay muchos modelos donde encontramos ya en Esdras, en Nehemías, que también oraban igual como Daniel. Así es que esto nos enseña, hermanos, que nosotros debemos ser constantes en la oración. Debemos nosotros vivir siempre, hermanos, en la comunión, porque Daniel lo dice claramente. ¿Y cómo empieza? Dice el verso 4: oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. ¿Qué pacto? Pacto de las promesas. ¿Qué promesa? La promesa que Dios dio a Abraham, la promesa que Dios dio a Isaac, la promesa que Dios dio a Jacob. Por eso Daniel, hermanos, en esa comunión con su Hacedor, con su Padre Celestial, él le dice: eres tú digno, eres temible, eres tú digno de todo ello, que te acuerdas de los pactos, de las promesas. Él no es como nosotros, que nos olvidamos. Él cumple sus promesas, aunque tarda, pero cumple sus promesas. Y si no llega el momento, es que sabe nuestro Dios, si nos da, no es el tiempo. A veces lo usamos mal, pero cuando es el tiempo de Dios, amado hermano, las cosas son diferentes. Por eso dice Daniel: eres un Dios de pacto, eres un Dios que cumple tu promesa. Y vamos a leer, hermanos, esa promesa en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 17. Al primer libro de la Biblia, hermanos, capítulo 17. ¿Qué nos dice ahí? En Génesis. Gloria al Señor. Síganme ustedes, los que tienen la Biblia ahí. 17, versos 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Eso oraba Daniel. Tú eres un Dios de pactos. Acuérdate lo que tú has prometido a Abraham. Y vamos ahora al segundo patriarca. Menciona también, hermanos, 26, verso 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras,
y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Se da cuenta cómo pasa de generación? Dios de Abraham, ahora el Dios de Isaac. Y luego también pasa, hermanos, a ese Dios de pactos en cuanto a Jacob. Sabemos quién fue Jacob, ¿verdad? Un hombre, hermanos, que cuando hablamos de él nos da un poco de vergüenza, porque era un hombre usurpador, era un hombre engañoso, todo eso, pero que Dios es soberano y Él cumple sus promesas también con Jacob. Nos vamos, hermanos, a leer en el mismo libro, nos vamos a Génesis 28, verso 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuánto decimos amén? Nosotros venimos de ese Dios de promesa, hermano, ese Dios de pacto. Lo que hermanos habló a Abraham, eso lo pasó para Isaac, a su hijo, y luego también Isaac lo pasó a su hijo Jacob. Y esa descendencia sigue, y por eso Daniel, postrado, oraba ante el Padre. Tú eres un Dios de pacto, le dice, tú eres un Dios de misericordia. Acuérdate de ello. Imagínese esa oración, hermano. Y así debe ser también nuestra oración, hermano. Tenemos que nosotros franquearnos ante el Señor. Tenemos que nosotros en nuestra comunión decirle: esto soy yo, Señor. Y eso quiere Dios, que usted y yo seamos transparentes en nuestra forma de servir al Señor en nuestra oración. ¿Cuánto decimos amén? Sigamos leyendo Daniel capítulo 9. Gloria al Señor. Vemos entonces ahora, hermanos, versículo 3. Estamos viendo ya la oración de Daniel, que es una maravilla su confesión que hace. También se identifica por los pecados colectivos de su pueblo. 32 veces menciona Daniel que él se pone igual como si hubiera pecado como su pueblo. Vemos en el versículo 4 y dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hermanos, aquí vemos que Daniel, él también, hermanos, habla acerca de las promesas que hemos mencionado, el Dios de pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. El versículo 5 y 6 vemos que confiesa, hermano, los pecados. Él no cometió esos pecados, pero él, hermano, confiesa de los pecados colectivos, digamos así, de toda la nación. El verso 5 dice él: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo, Daniel? Su oración, hermanos, glorifica al Señor, le dice que Él es digno de todo eso. Ahora él, hermanos, ve el pecado que el pueblo había cometido. Él no había cometido esos pecados, pero él menciona: hemos pecado, hemos cometido, hemos sido rebeldes. Tú nos enviabas profetas. Él se pone dentro de ello. Qué oración, hermano. Ese es un modelo también para nosotros. No podemos orar nosotros, hermano, igual como el fariseo.
El fariseo decía: Señor, tú sabes que yo oro, yo diezmo, yo voy siempre a tu casa de oración. Yo no soy como aquel fulano. No, esa oración, hermano, no es correcto. Es una oración fariseísta, una oración que no llega ni al techo, hermano. Pero cuando usted y yo entendemos que la oración demanda, hermanos, como menciona: Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo ante tus ojos, hemos cometido esto, Señor. O sea, uno se pone, hermano, en la brecha juntamente con el hermano o con la hermana que está pasando sus problemas, y de esa manera esa oración tiene sentido. Y el Dios a quien servimos, Él está atento a la oración de sus hijos. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando el versículo 6 nos dice: hemos pecado, 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No hemos escuchado, lo hemos apedreado a ellos, lo hemos puesto en la cisterna a Jeremías. ¿Se imagina cómo sufrió Jeremías? Por eso él decía en su momento de oración: Señor, por favor, ya no quiero vivir. Este pueblo no me escucha. Este pueblo es rebelde de cerviz. ¿Y qué hacía el rey? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? No quería escuchar esas palabras. Lo agarraban a Jeremías y lo ponían en el cepo ahí en profundidad, y él estaba ahí: hermano, quítame la vida. Hermanos, eso dice en su oración. Está orando aquí Daniel. Está diciendo: no hemos escuchado a tus profetas. Oh, hermanos, este tiempo que estamos viviendo, cómo el Señor en su gracia y misericordia da oportunidad todavía a toda la raza humana. La predicación, sabemos, no solamente se hace tras de un púlpito. Tenemos la predicación en los aires libres, el internet, hermanos. En este momento nos están escuchando en toda la faz de la tierra, porque nosotros llegamos a todo por medio, gracias a Dios, por el área de comunicaciones. Entonces la palabra está llegando, hermanos, pero mucho su corazón es duro. No quieren todavía. No, hermanos. Por eso la palabra del Señor, hermano, nos enseña que nosotros debemos orar de esta manera: hemos pecado, Señor. Ahí, hermano, está metido la familia que todavía no cree en el Señor, no acepta al Señor. Tenemos que nosotros, hermanos, orar. Nos está enseñando aquí Daniel. Vemos el siguiente párrafo, hermanos, ya como segunda parte: oración por la restauración. Gloria a Jesús. Dice el verso 7. Verso 7 está hablando ya, hermanos, acerca que tuya es, oh Señor, la justicia. Se dan cuenta ellos que nuestro Dios es justo, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy. Menciona el 7. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, lo de cerca y lo de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, verso 8. Muestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Aún sigue él diciendo que es también pecador. Verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. El versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Ellos reconocen, hermanos, ellos saben que Dios es justo. Él no les ha castigado por así nomás al azar, no. ¿Cuántas veces, Señor, les habló por profetas, por sueños, por visiones? Pero hasta que ya el Señor tenía que poner disciplina a su pueblo. Y aquí vemos la oración de Daniel, y él sigue orando. Estos versos son de oración. Verso 13.
conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Está orando, así como nosotros lo hacemos cada mañana. Él está orando, Él está intercediendo por el pueblo de Israel. Él sigue hablando en esa comunión con su Señor. Sigue diciéndonos el 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Otra vez, no hemos obedecido a su voz. Gloria al Señor, aleluya. Decíamos la segunda parte, oración por la restauración. Y sabe muy bien que Dios siempre tiene clemencia y misericordia. En este verso 15 dice así: ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre al cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Cuando menciona su oración en el verso 15, cuando dice: Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, está haciendo memoria en su oración, para que usted y yo también, cuando oremos, hermano, hagamos memoria, usemos la palabra de Dios en nuestra oración. Aquí está diciendo Dios: tú sacaste al pueblo de Israel, a tu pueblo de Egipto. Claro, no lo menciona todo, pero yo pienso que él comenzó a decir: Señor, tú has enviado esas plagas, esas 10 plagas. Enviaste con mano dura para que Faraón entienda. Pero, Señor, todo eso hiciste tú, muchas hazañas. Señor, te manifestaste grandemente. Está orando, está intercediendo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. La oración de Daniel le recuerda a Dios la liberación del pueblo de Israel de Egipto. La oración sincera de Daniel nos muestra que también podemos tener conversaciones honestas con Dios. ¿Cuánto decimos amén? Si Daniel, hermano, él lo hizo con mucho respeto, su corazón está totalmente quebrantado, hermanos. Si él lo dice, también nosotros, cuando estamos en esos momentos, hermanos, de nuestra intimidad con Dios, decirlo, hermanos, quebrantarnos. Él lo sabe, Él conoce, pero quiere Él que usted lo diga con sus propios labios. Por eso menciona Jeremías también el capítulo 33, usted conoce, versículo 3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dios quiere que hagamos esto, y por eso menciona aquí, hermanos, la oración sincera de Daniel nos muestra que también podemos tener conversaciones honestas con Dios. Aleluya. ¿Y qué dice el siguiente verso 17? El verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, aleluya, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Está diciendo: Señor, perdona. Hay una súplica de Daniel en estos versos 17 al 19. La súplica de Daniel para que Dios rescate a su pueblo y restaure a Jerusalén y al templo por amor de su nombre. Usted sabe que fue totalmente arruinado el pueblo de Israel. Sus murallas fueron totalmente en escombros. Ahora, él ya anciano, allí, hermanos, en el palacio, porque era una persona, como la Biblia dice, de mucha ciencia, mucho conocimiento. Él se ganó, porque él era un hombre de oración, se ganó el puesto donde él estaba, pero ya era anciano. Y él, hermanos, ahí es donde menciona lo que hemos leído este verso 17. Está, hermanos, él diciendo: Señor, es ahora que restaures. Señor, tú eres un Dios que perdonas. Rescata a tu pueblo en Jerusalén. Imagínense, eso también yo quiero que usted rescate en esta mañana, hermano. Daniel no tuvo un templo, ya el santuario totalmente en escombro, pero él tenía un Dios vivo que no solamente se contentaba de estar en su mocedad, en su momento de juventud en el templo. Ahora no hay templo, ellos están
lejos, están en Babilonia, cerca de 70 años, hermanos. Pero él vivía en comunión con Dios. Él sabía, hermano, que su Dios le escuchaba. No había un templo, pero estaba ahí la gloria de Dios. Estaba ahí la Shekinah de Dios. Estaba ahí, hermano, el Dios que siempre está, hermanos, en todas las partes. Y eso quiero que usted también, hermano, atesore en su corazón. ¿Qué más dice el siguiente verso 18? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Que, hermano, aquí conmueve el corazón de nuestro Dios. ¿Qué menciona este verso que estamos leyendo en este párrafo penúltimo? Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Aleluya. Él decía, Señor, no son lo que yo digo, sino vengo a tu presencia por tus grandes misericordias. Porque tú eres clemente, tú eres un Dios que está atento. Tú no nos condenas, tú nos levantas. Aleluya. Eso está diciendo Daniel. Y sigue diciendo el 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿A su nombre? Esa oración, hermano, es lo que queremos también hacerlo nosotros, hermanos. No tardes tú, amado Señor. Estamos orando por las madrugadas. Usted, muy posible al mediodía, en el atardecer o en la noche. Muchas veces el Espíritu del Señor le toca a usted a medianoche, está ahí postrado, pidiendo, hermanos, que seamos nosotros esas personas que llevemos un alma para la gloria del Señor. Orando, hermanos, por las familias que todavía no conocen, consolidando a las personas que ya han empezado la vida en el Señor, y seguir, hermanos, porque el trabajo es de toda su iglesia, el trabajo es de todos nosotros. Y aquí vemos cómo dice Daniel, Señor, perdónanos, pero está atento tu oído. Mire lo que dice, no es por falta de respeto, sino él está clamando, él está, hermano, entendiendo. Era la única manera, ser transparente ante la presencia del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, vamos a la tercera parte. ¿Cómo puedo aprender a orar eficazmente? ¿Cómo podemos orar eficazmente, hermano? Porque para muchos la oración, ay, otra vez la oración, decimos, es cansancio. ¿Por qué es cansancio? Porque no saboreamos lo que es la oración. ¿Ve? Usted y yo somos representantes del cielo, y un representante debe estar siempre muy atento, muy lúcido. ¿Por qué? Porque usted y yo representamos, y cuando entramos en oración, hermano, ahí es donde entramos esa comunión íntima con el Señor, y ahí derramamos nuestro corazón. Señor, es esto lo que me ata para no servirte, tengo esto. Y el Señor empieza a ministrarnos, y Él, hermano, nos da la salida para que podamos nosotros vivir una vida plena como Dios quiere en su palabra. Aleluya. Entonces, como tercera parte, ¿cómo puedo aprender a orar eficazmente? En Santiago hay un texto bíblico, Santiago 5:16. Hay un párrafo ahí en este verso, dice, la Biblia nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto decimos amén? La oración eficaz del justo puede mucho. De la persona que nos esforzamos, hermanos, de servir al Señor. Sé que no somos perfectos, pero hemos llegado a una madurez espiritual y sabemos lo que Dios es para nosotros. Por eso dice que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces veamos algunos requisitos para establecer una vida de oración. Número 1, consagre un tiempo específico a estar con el Señor en oración. ¿Cuánto decimos amén? Dígale, hermano, a su lado, consagre un tiempo específico para estar en oración. Sí, hermano.
Aleluya. Así como usted le dice a su esposo o al hijo, ¿sabe qué? Mira, vamos a paseo, al toque se alistan. También usted busque un lugar, hermano. Dice, como primero, consagre un tiempo específico a estar con el Señor en oración. No importa si es temprano, en la mañana o tarde, en la noche, pero busque usted un lugar, hermano, específico y sea constante orando. Hermano, miren, yo sé que muchos hemos entrado al matutino, ¿eh? Hemos empezado por los 30, hemos bajado a 20, hemos bajado 17, estamos en 14, hoy día han estado 15 o 14 conectados, subimos a 19, ¿ve? No hay constancia. Pero si nosotros, hermanos, hemos buscado esta hora específica, toda la iglesia a orar, toda la iglesia, 5 de la mañana. Alguno dice, hermano, yo oro antes. Amén, gloria a Dios. Me levanto a las 3 de la mañana, dice un hermano. Gracias damos a Dios. Otro hermano dice, me levanto a las 4. Otro dice, a la medianoche estoy orando. Amén, hermano, no me lo diga a mí, dígale al Señor. Porque usted me puede engañar a mí. Pero al Señor no podemos engañarlo, hermano. Por eso hemos buscado, hermanos, un horario específico, 5 de la mañana, y punto. Si la persona por a veces se ha retrasado, lo sentimos, ya no trae la lectura bíblica. Y continuamos, porque hemos buscado un día específico, hermano, porque la oración del justo es eficaz y puede mucho, hermano. Y estamos orando, intercediendo por muchas necesidades de las familias, necesidades, hermano, que sucede a diario. Por ejemplo, Venezuela, que ha pasado esto, usted sabe, y seguimos intercediendo por ellos. Hay un lugar específico, amados hermanos, es lo que, número 1, consagrar un tiempo específico a estar en el Señor en oración. Gloria a Dios, aleluya. Sea constante en la oración. ¿Cuánto decimos amén? Amén, hermano. Segundo, seleccione un lugar donde puede estar a solas con el Señor. Seleccione un lugar donde puede estar usted a solas con el Señor. Porque ahí el Señor es cuando quebranta tu corazón, hermano. Ahí en la intimidad, donde no está papá ni mamá, donde no está ni el diácono ni el pastor. Ahí, hermano, la intimidad es donde usted, hermano, yo estoy seguro eso, es quebrado su corazón. Porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra, y cuánto más nosotros, hermano, en la intimidad. Ahí, hermanos, saque usted ese tiempo valioso y va a ver usted cómo va a ser bendecido por el Señor. Se levanta usted para empezar un nuevo día, hermanos, en esa intimidad, a solas con Él, hermano, usted va a ser un gigante espiritual, hermano. Porque el diablo tiembla cuando nosotros empezamos a orar. Las puertas del infierno empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque ahí hay un joven, un adolescente, hay un anciano que está orando. Porque la oración, hermano, el demonio no quiere que llevamos una vida a medias cañas. Pero cuando oramos, hermano, aleluya, cualquier problema lo reprendemos en el nombre del Señor, porque tenemos autoridad de parte de Dios. Por eso usted saque ese tiempo, hermano, busque un lugar, no sé dónde, en casa. Yo tengo mi lugar en casa, mi esposa tiene su lugar en casa. A veces oramos separados, a veces en familia, como esposos. Pero hay un lugar donde sí estoy, a mí me gusta en la sala orar. Allá estoy ante la presencia del Señor, a solas, muy aparte de lo que tenemos el matutino. Por eso, hermano, si el cristiano no sabe orar, hermano, va usted siempre a estar con esa tibieza, con esa debilidad. Pero cuando usted aprende, hermano, a sacar su tiempo a solas con el Señor, va a ser totalmente diferente, hermano. Usted va a ser una bendición en las manos del Señor, una herramienta de bendición para muchos que necesitan la oración de nosotros. ¿Cuánto decimos amén? También, hermanos, haga el compromiso de orar diariamente. No solamente en tiempo de culto, no solamente, hermano, cuando hay ciertas fiestas espirituales. No, usted ante el Señor diariamente, hermano, diariamente, sea mañana, tarde. La cosa es que usted tiene un tiempo de orar. Si en familia, mucho todavía se hace, hermano, si lo hacemos en familia.
Gloria a Dios. Entonces, haga el compromiso de orar diariamente. Hermanos, para concluir, yo he puesto así: de rodillas somos más altos y más fuertes. ¿Cuánto decimos amén? Diga a su hermano, dígale pero con cariño, con amor: de rodillas somos más fuertes y más altos. Pero no lo diga serio, dígale con alegría. De rodillas, hermanos, somos más altos y más fuertes, porque Dios honra las oraciones de su pueblo. Dios honra las oraciones de su pueblo, hermano. No pasa por alto. Y por eso Daniel en este capítulo 9 nos enseña cómo debemos nosotros presentarnos ante el Señor. Vuelvo a decirles, hermanos, que este capítulo 9 es la oración más grande que encontramos en toda la Biblia. Y de aquí ya viene Nehemías, que también, Esdras también, Esther también. Tenemos hombres y mujeres de oración en la Biblia, hermanos. Hay muchos hombres y mujeres, hermano. Y usted y yo también debemos anhelar estar en la presencia del Señor. Pónganse de pie, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Así de pie, hermanos, vamos a hacer la oración que nos enseña Daniel. Vamos a decir: hemos pecado ante ti, Señor. Nos hemos olvidado de buscar tu rostro. Usted, hermano, entre a esta oración. No señalemos: Señor, fulano, no. Hemos hecho lo malo, Señor. Estamos hablando siempre de un avivamiento. Señor, perdónanos. Hemos hecho esto. Amado Señor, eres digno de ser glorificado. Eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Hemos hablado, Señor, acerca de la oración intercesora. Hemos hablado, amado Señor, lo que nos dejaste, el ejemplo de tu siervo, este profeta Daniel, que cuando, Señor, escudriño a él, yo veo, Señor, como un espejo. Cuánto me falta, Señor. Cuánto nos falta, Señor, poder estar en tu presencia. A veces los compromisos de trabajo, Señor, nos quita esa bendición. Los compromisos, Señor, que tenemos con ciertas personas, muchas veces, Señor, damos prioridad a ello y te dejamos a ti y no oramos, no buscamos tu rostro, Señor. En esta mañana, Señor, toca el corazón de tu pueblo, toca el corazón de tu iglesia, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor, sabemos que estamos viviendo en tiempos tan difíciles. Aquí es cuando nosotros debemos postrarnos de rodillas ante tu presencia, Señor. En casa, aquí mismo en tu casa de oración, Señor. Tú has levantado un cuarto de oración, Señor. Ese cuarto de oración debe estar a diario, Señor. Entrando, saliendo tus hijos. Aleluya. Gloria a tu nombre. Tu casa de oración, Señor, debe ser un lugar donde vengamos, Señor, a orar, a postrarnos. Bendito y alabado seas tú, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo debemos presentarnos ante ti, Señor. Que tu iglesia, Señor, amemos la oración. Que tu iglesia, Señor, empezando por nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, tanto varones como señoritas, mis hermanos mayores, hogares, mis hermanos ancianos, cultivando la oración como lo hacía Daniel, un hombre anciano, pero vivió, Señor, en comunión contigo siempre, mañana, tarde y noche. 3 veces se postraba ante ti, Señor, de rodillas. Oh Santo, enséñanos a orar, Padre. Enséñanos a ir a ser intercesores. Hay necesidad de urgencia, Señor. Hay caos. Hay, Señor, en el mundo tanta miseria, tanta violencia, Padre.
Queremos, Señor, ser parte de la bendición para ellos. Pero tenemos que orar, tenemos que buscar mucho más tu presencia, Padre. Bendito y alabado seas tú, Señor. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Que esta mañana, Señor, no vayamos a casa solamente por lo que hemos venido, sino que vayamos reflexionando, Señor, de llevar una vida de oración. Y eso no requiere, Señor, ser cufufato, ser fanático. No, requiere, Señor, de entrar en esa comunión íntima contigo, amado Dios, vivir tu vida en nuestros corazones con un estilo de vida diario, amado Dios de los cielos. Ni bien raya el alba, ya debemos estar ahí agradeciéndote. Aleluya. Sí, Señor, nos hemos olvidado, amado Dios. Pero esta mañana, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que tu Espíritu Santo está, Señor, tocando nuestros corazones. Que mis hermanos muchas veces sus negocios no lo va bien, Señor. Es que no empiezan orando. Muy posible, Señor. A la ligera, ellos rápido, Señor, al trabajo, a sus negocios, sus empresas, a su sembrío, sin dar lugar a ti, Señor. ¿Cómo vamos a tener la bendición de parte de ti si no te damos prioridad en nuestra vida? ¿Cómo vamos, Señor, a ver tu mano a favor nuestro, si primero somos nosotros? Oh, Espíritu Santo, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Te hemos fallado. Te hemos dejado, Señor. Hemos hecho nosotros como querramos hacerlo y te hemos dejado, Señor. Pero aquí estamos, amado Señor, igual como Daniel, tu siervo, el profeta. Escucha, Señor. Sea atento a la oración de tu pueblo. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por lo que tú, Señor, estás ministrándonos, Padre. Queremos ser hombres de oración. Queremos que mis hermanas sean mujeres de oración, intercesoras, guerreras, guerreros, amado Dios. Que nos pongamos en las brechas y reprender todo espíritu contrario. Oh, Espíritu Santo de Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gloria. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, hermanos. Levante sus manos al cielo. La palabra dice que levantado las manos santas, sin ira ni rencor, dice la Escritura. Así levanta las manos al cielo, hermano. Aleluya. Usted ahí glorifique al Señor un momento. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Te damos gloria, te damos gloria. Santo, 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 digno, digno, digno. Nos rendimos, nos rendimos, nos rendimos, nos rendimos ante tu presencia. Nos rendimos, Señor, ante tu presencia. Tuyo, tuyo la gloria, tuyo la honra. Oh, Santo, nos rendimos. No un paso más, no un paso más sin ti, Señor. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Tus promesas son estables. Tus promesas son estables. Tus pactos, Señor, es para tu iglesia también. No solamente para Israel, sino para tu iglesia también. Gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Tú eres el único santo, digno de ser alabado, glorificado. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Gracias, Señor.
eres tu Padre Santo. Oh Santo. Al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria.